Bienvenidos a un nuevo programa en Boga Mar Adentro. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien, la verdad. Todo bien. Adentro estamos. Sí, ¿no? Pues este fin de semana Sirel y yo estuvimos en el norte, así que estuvo súper bien. Muy bonito, la verdad. Nos encanta. Hola, ¿ya que fuisteis? Pues acompañaba a mi abuelo, que tenía unas prédicas por allí. Una ruta por el norte. Sí. Y bueno, estuvo muy bien. ¿Qué tal? ¿Había fans por ahí? No, la verdad que no. Pero bueno, en el viaje allí, reflexionando, se me ocurría el tema de hoy, que es el ser agradecidos y el ser un poco más considerados con nuestro prójimo y con Dios, ¿no? Que al final, pues, es a quien hay que presentarle cuentas, ¿no? Y entonces, no sé por qué se me venía mucho la palabra del ser agradecidos y el volver a agradecer, ¿no? Y mi abuelo, en un momento de una de las prédicas, compartió sobre la parábola, sobre la historia de los 10 leprosos, ¿no? Que son limpiados y solo uno vuelve a dar gracias a Jesús. Y esa historia se me quedó grabada porque nosotros, aunque no seamos limpiados de la lepra, somos limpiados de muchas otras cosas. Y cuántos son los que se dan la vuelta y vuelven a agradecer a Jesús y confiesan su nombre, ¿no? Porque los demás fueron limpiados, pero ni siquiera confesaron el nombre de Jesús y solo uno de los 10 confesaron a Jesús, ¿no? Entonces yo quería un poco introducir el tema a eso, al ser agradecidos, al volvernos a Jesús, a dar gracias y pues a esforzarnos en ello, ¿no? Porque al final hay que esforzarnos en dar gracias y el ser agradecidos. Hay una frase que no habla sobre el agradecimiento, pero dice, hay dos tipos de personas, los que no creen en los milagros y los que creen que todo es un milagro. Y creo que eso también entra un poco dentro de alguien que es agradecido, ¿no? Porque alguien que tiene un encuentro con Dios y pasa de muerte a vida, entiende que todo lo que tiene es por su gracia. Sí. Y entonces vive con ese agradecimiento en el corazón, porque sabe que todo es un milagro, todo es por gracia y todo es inmerecido. ¿O qué pensáis? Yo creo que realmente no tenemos nada nosotros, que todo es de él. Mi abuelo muchas veces dice eso, que nosotros, si pensamos que no tenemos nada, es que no vamos a perder nada. Es así. Claro. No entra la queja también, ¿no? Que es uno de los puntos contrarios del ser agradecido. Es que si no tienes agradecimiento, ¿qué tienes? Queja. Siempre tienes algo que reprocharle a Dios. No, y aparte que qué bueno que es que en nuestro corazón siempre esté el ser agradecidos con los demás, con Dios y sobre todo también pues con lo que nos rodea. Pues como decía Daniela, hay gente que piensa que todo lo que le pasa es un milagro, ¿no? Y qué bueno, porque al final es así, ¿no? Que te levantes tan simple como eso, el despertarte con vida ya es un milagro y ya es un motivo para dar gracias a Dios. A veces pensamos que nos pasen cosas alucinantes son motivos solamente para dar gracias a Dios y no, sí. Hasta porque tenemos un plato de comida es suficiente para dar gracias a Dios, ¿no? Una frase que se me viene a la cabeza es que solo teniendo pues eso, un corazón para ofrecerle a Dios, solamente teniendo algo en nuestra vida ya es suficiente para dar gracias a Dios, porque como decía Sirel, nosotros no tenemos nada y no nos pertenece nada, y ya con el simple hecho de saber que por su gracia somos rescatados ya es suficiente, ¿no? Sí. Hay una canción del grupo Misión que se llama Tu gracia es suficiente y se me viene a la cabeza porque es así, ¿no? Ya su gracia es suficiente para que nuestra vida esté rendida a sus pies y para estar completamente agradecidos todos los días de nuestras vidas, ¿no? A veces, pues es lo que decía antes, parece que necesitamos algo alucinante que nos pase todos los días para ir postrados delante de Dios a dar gracias, porque parece que solo nos postramos para pedir, y qué bueno es dar gracias por el hecho de, pues, porque somos salvos, ¿no? Porque su gracia nos alcanzó. Y hay una cosa que decía Sirel en el anterior programa, en el de las oraciones, que hay una oración que es del agradecimiento, ¿no? Y qué bueno que es que pongamos en práctica la oración del agradecimiento, ¿no? Sí, yo traía una pregunta que me he hecho esta... Hombre, Dani, estás ahí. ¿Qué pasa, y encima Dani? Con pregunta. Una pregunta que hacía tiempo combo que no... completo, sí. Una pregunta que hacía tiempo que no hacía preguntas. Me gusta.
Y era una pregunta que me estaba haciendo en este fin de semana porque, bueno, ha sido un fin de semana movido porque hemos tenido, el sábado fue que hubo campañas, luego el domingo hubo un llamado que hizo en nuestra iglesia que me gustó bastante, de ahí me salió la pregunta que voy a hacer ahora, y luego el martes bautismos. Y la pregunta que voy a hacer es: ¿alguna vez te has sentado a orar y has dedicado todo ese tiempo únicamente para darle gracias a Dios por todo lo que te ha pasado, está pasando y pasará en tu vida? Y esa pregunta me la hacía porque en el llamado que hizo en nuestro culto, pues yo me senté por un momento y empecé a dar gracias a Dios por todo lo que había, pues esas 3 cosas que he mencionado. Y esa es la pregunta que tiro. Pues sí, la verdad es que es buena, ¿no? La verdad que yo creo que pocas veces lo hacemos, pero sí que es verdad que en el momento del mover del Espíritu Santo, cuando tienes ese mover, el Espíritu Santo te lleva a dar gracias por cada cosa, ¿no? Entonces creo que la hemos experimentado poco, pero sí, creo que sí, porque yo sí recuerdo muchas veces que el Espíritu Santo me ha llevado a simplemente dar gracias y dar gracias y dar gracias. Y qué bueno, ¿no? Porque al final son las oraciones que más... como más recíprocas, ¿no? En plan, como que lo que das recibes. Honran. Sí. Sí, también. Y más bendecida te sientes porque estás honrando a tu Padre, ¿no? Estás honrando a Dios, como dice Daniela, y estás dando gracias, porque al final es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Gracias, porque no puede haber otra cosa. Como decía Daniela, si no hay gracias hay queja. Y pues la queja no agrada a Dios, ¿no? Es más, cuando a veces tenemos queja en nuestra vida, es como que... damos como que retrocedemos, ¿no? Sí, estamos recortando la bendición de parte de Dios, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Paula, y es que alguna vez sí que, bastantes veces incluso, he dedicado oraciones solamente a dar gracias, porque cuando te das cuenta de la necesidad y la dependencia que tienes de Dios y que todo lo que tienes es por gracia, en tu corazón solo hay ese agradecimiento, o sea, solo hay gratitud de decir... ¿Qué te voy a pedir, Dios? O sea, si yo no estoy ni en posición de exigir, ni de nada. Si delante de ti solo puedo mirar a los lados y maravillarme de lo que tú has hecho, y es así, ¿no? Claro. Y también me quería centrar un poco en la queja, pero bueno, creo que voy a dejar que Sirel responda a la gran pregunta de Dani. Sí, y luego ya... yo creo que alguna vez, como decía Paula, pues sí, el Espíritu Santo te ha llevado a dar gracias y gracias y gracias por todo, incluso para las cosas que no nos parecen demasiado bien o que no estamos de acuerdo, también dar gracias y estar en gratitud. Y también con esa gratitud yo creo que te viene el gozo, ¿no? Cuando tú estás agradecida, pues como que tienes gozo, ¿no? Estás gozosa porque estás contenta con lo que tienes, estás satisfecho, porque el humilde siempre está satisfecho, siempre está contento con lo que tiene, nunca quiere como más, siempre está, pues eso. Y contento. El versículo que dice entre las Tesalonicenses, dice: dad gracias en todo y orad sin cesar, ¿no? En todo, en todo. Incluso por las cosas tan simples como, no sé, las cosas más sencillas. Sí, yo justo tenía un proverbio que dice: me estaba quejando de no tener zapatos hasta que conocí a un hombre que no tenía pies. Y verdaderamente a veces nos quejamos de cosas que mucha gente lo está pasando mucho peor, ¿no? O nos quejamos en la prueba en la que estamos y queja, y cuando la superamos decimos: madre mía, pues es que lo hubiese afrontado mejor con gratitud, ¿no? Y qué bueno es borrar la queja, que sé que cuesta, porque a veces pues nada te lo pone fácil, ¿no? Para no quejarte, pero qué bueno es retirar la queja y esforzarnos para retirarla, porque cuando la retiramos es cuando viene el ser agradecidos, o simplemente esforzarnos al ser agradecidos. Yo creo que ya quita la queja. No sé si me explico, que como a veces tenemos pues 2 opciones, ¿no? El ser agradecidos o el quejarnos. Si tiramos por el ser agradecidos, yo creo que al final vence a la queja y va quitando lugar a la queja. Y entonces cuando vayas pasando las pruebas podrás superarlas con gratitud, que al final es lo que quiere el Señor, que aprendamos a vivir en gratitud y dando gracias, ¿no? Yo quería centrarme en la queja porque es algo inevitable, ¿no? Muchas veces
O sea, nosotros tenemos ojos y vivimos en el mundo y al final las injusticias son reales. Y hasta el día que vayamos a estar en la presencia de Dios y todo sea perfecto, pues aquí no todo es perfecto y hay muchas imperfecciones y nos van minando, ¿no? En el día a día pues es difícil no fijarse en lo que tenemos al lado o en el compañero, en el prójimo, pero realmente la queja es un veneno, porque en el momento en el que eso pasa de estar en tu cabeza, porque muchas veces hay una queja en nuestra cabeza y dices, Señor, líbrame de este pensamiento, ¿no? Pero es muy difícil cuando pasa al corazón, porque cuando la queja está en el corazón no hay espacio para ese agradecimiento, ¿no? Y al final es lo que decía, justo lo que decía Paula, está venciendo, ¿qué? ¿Qué vence? ¿La queja o el agradecimiento, no? Y había una frase que había leído que decía, si eres agradecido con lo que tú tienes, generarás más. En cambio, si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Y cuando una persona no es agradecida con lo que tiene ahora, es muy difícil que sea agradecida cuando lo tenga, porque ya esa queja ya entró y ya minó, y ya está en el corazón. Y ya ni mira sus recompensas, o sea, ya no mira ni por lo que estaba orando. Está tan cegado con esa queja que no le permite celebrar las bendiciones de parte de Dios, y mucho menos pensar que es una bendición. Justo también tenía una frase... Bueno, perdón, continúa. No, que sí, que sí. Dice, cuando comencé a contar mis bendiciones, mi vida entera cambió. A veces con el hecho de proclamar, yo fui bendecido con esto, yo dando gracias, la vida entera cambia, porque te das cuenta de lo afortunado que eres y lo privilegiado que eres, pues ya como decíamos antes, el simple hecho de tener un plato de comida, el simple hecho de tener pies, el simple hecho de estar completa, ya es un motivo de agradecimiento, ¿no? Dice, cuando comencé a contar mis bendiciones, mi vida entera cambió, de Willie Nelson. Y al final, pues cuando lo ves de la perspectiva de, estoy agradecido por esto, estoy agradecido porque tengo a mi familia, porque tengo a mis padres, mis hermanos, sé que no sé cuántos. Al final tu vida entera cambia porque te das cuenta, ¿no? De lo privilegiado que eres. Claro, y ser no sé, me gustaba conscientes. mucho, claro, eres consciente de eso. Me gustaba mucho esa frase, y otra que dice, las cosas le salen mejor a las personas que sacan lo mejor de la forma en la que se dan las cosas, de John Wooden. Y al final también es eso, ¿no? Sacas lo mejor de las cosas de cómo se dan las cosas. O si tú sacas lo peor de cómo se dan las cosas, pues al final vas a entrar en queja, vas a entrar en angustia, te vas a agobiar. Y si sacas lo mejor de todas las cosas, pues al final vas a entrar pues en ese gozo, ¿no? Como decía también Cyril. Así que esas dos frases me han gustado porque representan mucho a cómo afrontamos nosotros las cosas. Sí. Yo también traía una pregunta. Bueno, en realidad no la traía, pero es que Dani la ha dado y me ha motivado. Ahora me apetece haceros una pregunta. A ver, era en algo en lo que reflexionaba esta semana por una situación que viví a mi alrededor. ¿Creéis que puede haber agradecimiento cuando muere un ser querido? Complicado. Yo pienso que, bueno, diciéndolo así, mi abuelo tiene una canción que se llama... no sé cómo se llama, pero bueno, la escribió él, pero es del grupo Misión, que dice que cuando el reloj de su cuerpo se cierre, cuando sus oídos, bueno, si la habéis escuchado sabéis cuál es, dice que no lloren, que no se lamenten porque hay fiesta en los cielos, porque él se ha ido con el Señor, ¿no? Entonces dice que toquemos trompeta o algo así, dice la canción. Entonces es una motivación de no lamentarnos o no estar en esa tristeza continua. Yo creo que sí que hay que llorar a nuestros seres queridos, o sí que hay que pues hacerles luto, ¿no? Porque al final son seres queridos, pero no lamentarnos y haciendo así, ¿no? Pero no sé si estar agradecidos, porque no lo sé. Es difícil. Sí, es difícil. Y más cuando te pones en esa situación. Vale, os cuento si queréis la situación. Bueno, para los oyentes más chismosos, que sé que estáis deseándolo, resulta que estuve en el Congreso y se tocaron muchos puntos sobre la consolación, ¿no? Que fue el tema que tocaron, ¿no? Pero justo Mari Carmen dio un detalle que a mí se me quedó grabado, y es que ¿qué pasa después de la consolación? Y después de la consolación viene la gratitud, ¿no? Porque cuando estás consolado, estás en paz y puedes respirar y puedes estar descansado, llega ese punto de gracias, Señor, ¿no? Que por fin siento alivio, ¿no? Y justamente esta semana tenía una compañera de piso que perdió a un familiar muy querido,
y lloraba de una forma desconsolada cuando llegábamos a la casa, ¿no? Y se nos hizo complicado poder ayudar o poder consolar. Y nada, solamente podíamos orar y que el Espíritu fuera el que consolara. Y consoló. Y fue increíble porque pudimos ver el fruto de la consolación, que era justo el que había dicho esta mujer o sea, Mari Carmen en el congreso, ¿no? Que era la gratitud. Pudimos verlo porque después de todo lo que lloró y se lamentó, se quedó un buen rato diciendo gracias, Señor, gracias, gracias, muchas veces, ¿no? Y no como una repetición religiosa, sino como de verdad que en su corazón tenía una gratitud por la bondad de Dios a pesar del dolor, ¿no? Claro. Y hasta que no vi eso con mis ojos, no pude entender del todo la frase que se había dicho, porque me encantó, me la apunté, la puse en notas en mi estado de WhatsApp, sí, pero no la experimenté hasta que no lo vi con mis ojos, ¿no? Y me pareció increíble cómo aún en el luto y en el dolor también damos gracias. Sí, es que al final creo que es uno de los frutos más bonitos, ¿no? Que nuestro corazón esté dando gracias siempre. Y eso también lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Como decía Daniela, al final ella pues pudo notar esa gratitud y en medio del dolor, ¿no? Y me parece algo sorprendente porque muchas veces la gente se cierra, ¿no? Y pienso que esa es la diferencia, que la gente que se cierra a ello no lo recibe, pero la gente que está abierta a recibir consolación, a recibir pues ese regalo inmerecido, ¿no? O esa oportunidad de soltarse de todas las cadenas o de todo ese dolor o de todo ese lamento, son las personas que tienen ese corazón dispuesto a recibir y dispuesto a renunciarlo, porque para dejar de llorar una muerte de un ser querido tienes que estar dispuesta a renunciarlo ya, ¿no? Yo conozco gente que se ha quedado pues años o meses o incluso siguen superando la muerte de sus seres queridos, ¿no? Y qué bueno que es también tener ese corazón dispuesto a renunciarlo en cualquier situación, renunciarlo a Dios, obviamente, ¿no? Y renunciarlo a que Él haga lo que quiera, a que Él consuele ese dolor y tenga mi vida agarrada en sus manos, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que se trata la vida del cristiano? Que a pesar de que de las circunstancias de la vida, de las pruebas o de cada etapa que va pasando tu vida siga aferrada a los pies de Cristo. Porque aunque venga tiempos de llorar, aunque vengan tiempos de estar agobiada, de estar turbada, de estar feliz, cualquier etapa tu corazón va a estar agarrada a Cristo y vas a poder experimentar diferentes milagros en tu vida, ¿no? Como esta chica que estaba adolorida por esa muerte, ha podido experimentar esa consolación, ¿no? A lo mejor estás en una etapa de alegría y experimentas a lo mejor, yo qué sé, gozo, o estás en otra etapa de agobio y recibes paz. Entonces, pienso que si tu corazón está aferrado a Cristo, en cada etapa de tu vida puedes ver ese fruto, ¿no? del Espíritu Santo. Yo también creo que estar agradecida tienes que estar viviendo en el Espíritu, ¿no? Claro. Como decíamos antes, el agradecimiento viene cuando el Espíritu te lleva. Pues si vives en el Espíritu vas a estar todo el tiempo agradecida. Si vives en el Espíritu, no en la carne, porque básicamente la queja es la carne. Quejarte es pues también comodidad, también es como pues eso, no salir del confort. Y si vives en el Espíritu vas a estar agradecida, gozosa, pues eso, todos los frutos. Se me venía un salmo que dice, el lloro durará toda la noche, pero la alegría vendrá en la mañana, ¿no? Sí, qué bonito es ese salmo. Y al final es así, ¿no? El Espíritu es el que te lleva a guiarte. Y estar todo el día con alegría o con gozo no significa estar todo el día bien. O sea, no todas las etapas bien. Claro. Simplemente tener gozo en tu corazón. El otro día mi abuelo nos presentaba en el culto como que trabajamos todo, como que estamos sirviendo al Señor gozosas, ¿no? Y sí, estamos gozosas, pero no todos los momentos son buenos, ¿no? Y con esto me refiero a que quien esté escuchando esto no se piense que el estar gozoso es estar todo el tiempo bien, ¿no? Eso es, porque Paula a las 9 de la mañana no le apetece trabajar, o sea, no vayas a pensar pues ahora... Pues no, la verdad. Es broma. No, pero que al final son etapas y que el gozo tiene que estar en tu corazón y el gozo tiene que producirlo el Espíritu Santo. Claro. Por eso el vivir conforme al Espíritu es quien te guarda ese gozo en el corazón.
Y lo que estaba diciendo, que es que yo me lío y me voy por las ramas, que no No, todas las etapas... yo te ¿Me entiendes, te no? distraigo. No, y me entendéis, que al final Total. el gozo está en el corazón, pero no en las etapas que está en tu vida. Por Gozosos en la ejemplo, tribulación. claro, dice gozosos en la tribulación. No significa que vayas a estar bien o vayas a estar pasando por un momento bueno, sino que tu Claro. corazón va a estar en paz, va a estar pues con gozo, confiando en el Señor, ¿no? Sí. Ujú. Yo quería Esa es la decir- promesa que tenemos por tener a Jesús en nuestra vida, ¿no? Claro. No todo está bien, porque no los cristianos van a estar todo bien por tener a Dios, pero tenemos Ujú. esa paz. Sí. Venga, Dani, te dejo hablar. Yo Dani. quería contar una anécdota, Sí. una que me pasó con los niños, dando las clases, que yo doy clases a los niños, y al principio eso, los niños son, las cosas como son un poco desagradecidos, sobre todo los de mi finca. Y empezaban con eso, no me sale esto, no me sale lo otro, y empezaban así quejándose, no sé qué, y luego ya como que no estaban agradeciendo lo que tenían, que si pueden tocar guitarra, bueno, todo lo que vayan a tocar, pero no estaban agradecidos con el tema. Entonces, Sí. a mí me mosqueó por un momento y yo les dije, les estuve compartiendo eso, sobre el agradecimiento y que seáis agradecidos con lo que tenéis. Y de ahí poco a poco los niños empezaron a tocar ya un poco más así y vi como que estaban más gozosos y todo el tema así que esa es la anécdota que quería contar de los niños. Justo estaba Que tuve. leyendo una frase que decía, no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Al final a veces arruinamos lo que tenemos con lo que No tenemos. por desear lo que no tenemos. Y muchas veces le pasa eso a los niños, ¿no? Que se comparan, que intentan pues anhelar lo que no tienen, arruinando lo que tienen. Porque Dani siempre está con los niños. No sé si os habéis fijado, pero Dani sus Yo soy un anécdotas son niño. con los niños. Pues muy bien, Dani. Pero al final arruinamos en la etapa en la que estamos viviendo, que puede ser una gran bendición, anhelando lo que no tenemos. Entonces, aprendamos a vivir conforme a lo que tenemos y lo que al final es suficiente, porque Sí. Dios provee a los que con Él están, provee lo que es suficiente, o sea, lo que es necesario. Ni y más ni suficiente. menos. Eso, ni más Porque ni menos. si es más, nos olvidamos de él. Sí, hay un versículo que dice eso, ¿no? Señor, no me des más por si acaso me olvido de ti y tampoco me des menos, no vaya a ser que me queje, ¿no? Entonces, vivamos con esa suficiencia, ¿no? En una prédica que decía mi abuelo, decía que le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es justicia? Y Dios le decía, ni más ni menos. Entonces, aprendamos a vivir con ni más ni menos, ¿no? Justamente y en gratitud con todo. Yo no sé si queréis decir algo más. No, solo me venía un versículo que dice, Tomás le pregunta a Jesús, oye Jesús, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y bueno, luego ya Jesús le empieza a decir, tanto tiempo que habéis estado conmigo y todavía no habéis visto, ¿no? Pero me gusta lo que dice, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, hoy en día si tú pierdes un ser querido y tratas de pedir ayuda, pues te van a decir, piensa en todo lo bueno que tienes, trata de olvidar no sé qué, mira tu corazón. O sea, los consejos que te van a dar, incluso muchos, te van a venir bien. Y van a ser consejos que temporalmente te pueden aliviar. Pero vamos más allá, vamos a profundizar un poco más. Muéstranos a Jesús y eso nos basta, porque con Jesús basta todo. Basta la muerte, basta el luto. Claro. Y cualquier situación nunca es suficiente para que Dios, o sea, nunca hay un motivo que Dios no pueda solucionar, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Pues sí, al final aprendamos a vivir con lo necesario y al final, pues con Jesús, que para nosotros nos basta, ¿no? Su gracia es suficiente y nos basta con saber que Él está para nosotras, ¿no? Entonces, Pues sí. no sé si queréis decir algo, pero si no, Ya está. hasta el próximo programa. Hasta el Adiós. próximo. Chao. Chao. Adiós.